Vamos a darle ahora la bienvenida a nuestro siguiente invitado, un congresista electo que entró al Parlamento por Renovación Popular, pero ahora, bueno, se mantiene por lo pronto independiente. Estamos hablando de Héctor Valer. ¿Cómo está, señor Valer? Muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches, don Mario. Buenas noches, señora Verónica, a sus órdenes, y muy buenas noches también a los televidentes de su prestigioso programa. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Valer. Bien, cuéntenos primero, ¿cómo así llegó usted a la lista de Renovación Popular? ¿Tiene que haber tenido alguna afinidad con las ideas del señor Aliaga para haber efectivamente postulado por ese partido? Sí, nosotros llegamos con un pacto político entre el partido Fuerza Liberal, del cual soy su presidente, y Renovación Nacional, que en ese momento así se denominaba, presidido por el ingeniero Rafael López Aliaga, utilizando la inscripción de Solidaridad Nacional. Realizado el pacto, el nombre que empezó a usarse fue Renovación Popular y se cambió el símbolo y se aprobó en diciembre del año pasado, y posteriormente todo el proceso electoral al que nos hemos sometido, pero el punto de encuentro entre las dos agrupaciones fue en que nosotros defendemos los derechos económicos y sociales del pueblo del Perú, y el señor Rafael López Aliaga defendía el desarrollo económico y además la forma de Estado en que buscábamos ambas agrupaciones era la misma: construir un estado de bienestar. ¿Y todo esto encuentra usted en Perú Libre? ¿O qué tipo de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Usted de ninguna manera integraría la bancada de Perú Libre? Así es, de ninguna manera, porque nosotros somos socialliberales, ellos son marxistas-leninistas y comunistas, nosotros no. ¿Tampoco votaría por una mesa presidida por Perú Libre o sí? Yo creo que la mesa directiva debe ser una mesa directiva de consenso entre las agrupaciones y los congresistas similares, que en base a un programa de gobernabilidad para el país, buscando la tranquilidad para el Perú, porque no podemos seguir en esta polarización donde espantamos la inversión nacional e internacional, continúe. Creemos de que la mesa directiva debe ser una mesa directiva de consenso, y en ese momento votaremos por esa directiva. ¿Alguien más de su organización Fuerza Liberal postuló también al Congreso por Renovación Popular y llegó al Congreso? Lamentablemente no llegaron, postularon en 5 regiones, en la región de Amazonas, Cerro del Pasco, Huancavelica, Madre de Dios y Apurímac. Y cuando usted o ustedes en su organización política utilizan la expresión liberal, la utiliza, esa, digamos, tiene toda una tradición de pensamiento detrás, ¿están pensando en David Hume, en Adam Smith, en John Locke, en ese tipo de liberalismo, o están dándole ustedes un sentido abierto a la expresión? No, de ninguna manera. Usted sabe que el pensamiento liberal se inicia en el siglo XVII y empieza a evolucionar, y nosotros cuando denominamos socialliberalismo nos basamos en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana de 1776, y al Perú llega desde luego Montesquieu y Rousseau, Túpac Amaru II, uno de los grandes pensadores liberales en el país, y Bolívar y Faustino Sánchez Carrión construyeron esta república que vivimos, y en el siglo pasado Víctor Raúl Haya de la Torre, y ahora en el siglo XXI que queremos nosotros seguir implementando esa corriente social liberal, don Mario. ¿Todas esas personas que usted ha mencionado consideran que han sido liberales o que han sido precursores del liberalismo que usted, digamos, suscribe? Así es, don Mario. En el Perú, eso lo dicen los grandes historiadores, eso lo dicen las ideologías o las ideas políticas de América Latina y también de la ciencia política. Muy bien. Ha hablado usted también de la posibilidad de que se cree una bancada llamada liberal en el futuro Congreso. Eso supondría, por lo menos entiendo, 5 integrantes, es decir, 4 otros congresistas que saldrían de sus respectivas bancadas. ¿Eso está en marcha? Sí, señor Mario, el día de mañana es el día final de reunión, donde después de haber distribuido
un documento con ejes principales de disciplina y conducta conforme nos conduciríamos en el Parlamento. Discutiremos mañana, ojalá lleguemos a un encuentro, a un entendimiento entre esos 5 parlamentarios como mínimo, aunque estamos conversando en total con 7 parlamentarios, y si esto fuera así, pasado mañana estaremos presentando ante la sociedad la nueva bancada liberal con los ejes de conducta que tendremos al interior del Congreso de la República y en el escenario nacional. Y también usted ha catalogado a la Constitución del 93 como neoliberal, y entiendo que no está de acuerdo con una Constitución neoliberal, porque de hecho alguno de los puntos que conversó con el profesor Castillo estaba directamente relacionado al tema de la Asamblea Constituyente. De repente podría desarrollar esto de la Constitución del 93, cómo la considera y cómo tendría que ser una nueva Constitución y cómo sería una Asamblea Constituyente desde su visión de fuerza liberal, de su agrupación política. Perfecto, muchas gracias. La consideramos neoliberal porque permite el monopolio y el oligopolio en el país, los contratos entre partes para la explotación y exploración de los recursos naturales y algunos servicios públicos estratégicos en el Perú tienen categoría constitucional, poniendo en peligro inclusive la soberanía nacional, y que no se puede revisar estos contratos si no se llega a buen acuerdo entre las partes. En caso contrario, llegamos inclusive al CIADI como última instancia jurisdiccional. Y nosotros creemos, además, esta Constitución tiene un modelo exclusivamente neoliberal y nosotros queremos construir un estado de bienestar, es decir, que haya un equilibrio entre el desarrollo social y el desarrollo económico, porque hay que saber generar riqueza para poder luchar contra la pobreza y tener derechos económicos y sociales. Y en este momento, lamentablemente, el mercado del Perú ha sido capturado por un pequeño grupo de grupos económicos, y que esto lamentablemente ha permitido que el Estado peruano no pueda ni siquiera intervenir en los precios exorbitantes en épocas de pandemia o de fuerza mayor. Además, los contratos internacionales no permiten que por responsabilidad social las grandes empresas abaraten los costos de servicios, como pasa con las empresas de telecomunicaciones, etcétera. ¿Usted cree que debería haber control de precios en algunas situaciones? No, de ninguna manera control de precios, intervención del Estado sí, con una banda de precios mínimos y máximos. Bueno, ese es un control de precios, pues si le pone una banda máxima y mínima, esos precios están controlados, no con un precio exacto, pero sí con un precio máximo y un precio mínimo. Sí, eso se llama, como usted sabe, don Mario, banda de precios. Sí, sí. Porque si no se tiene esa banda de precios, lamentablemente ocurre, como está ocurriendo en el Perú, las medicinas empiezan a subir exorbitantemente y las bancas son usureras. Entonces, para que la banca no sea usurera, tiene que tener un mínimo y un máximo, y en esa banda de precios competir entre ellas con la finalidad de que pueda haber realmente un mercado social como lo establece la actual Constitución, pero lamentablemente los instrumentos que tiene lo coartan al gobierno de turno y no permite la intervención en casos de emergencia o fuerza mayor. ¿Y cómo fue esta reunión con el señor Vladimir Cerrón? ¿Solamente para conversar? La cita lo hemos solicitado. Señora Verónica, la cita lo hemos solicitado nosotros, nos hemos quedado aproximadamente 2 horas conversando sobre ideología, sobre doctrina, sobre el programa que él inscribió en el Jurado Nacional de Elecciones, sobre el nuevo programa que el profesor Castillo ha presentado, y también hemos conversado sobre la gobernabilidad del país y sobre cómo debería ser la mesa directiva en el Congreso de la República, con la finalidad de tranquilizar y poder tender puentes entre los dos grupos polarizados en el país, a fin de no espantar la inversión internacional y que nuestros empresarios puedan hacer alianzas con empresas internacionales
a fin de tener empleos productivos y poder descender los 11 millones de informales que tenemos en el país. Cuando postuló con el señor López Aliaga, ¿también tenía la misma idea de esto de la Asamblea Constituyente, de una nueva constitución que no sea neoliberal? Sí, desde luego está en toda la campaña que hemos nosotros desatado, inclusive fue uno de los ejes que conversamos con el señor López Aliaga. Él nunca estuvo a favor de una nueva constitución, pero sí por la reforma de la actual constitución, fundamentalmente en el capítulo económico, y también nosotros coincidimos ahí, como por ejemplo en la reforma de la ley de banca y seguros, en la evaluación nuevamente de la ley de energía y minas, en la reforma. Pero usted quería, o sea, usted conversaba con el señor López Aliaga y le planteaba hacer una nueva constitución a través de una asamblea constituyente o solamente modificar algunos artículos. Hemos planteado la modificación del capítulo económico. Okay. Y ahora ha cambiado usted, ya no piensa en que debe haber una modificación, sino que debe haber una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Permítame desarrollar el tema. La posición actual nos permite tender puentes y manifestarle a los que plantean una nueva constituyente, en decirles que una asamblea constituyente no puede imponerse. Una asamblea constituyente tiene que tener un proceso de maduración que puede durar 3 años o 4 años. En consecuencia, la coyuntura permite y la polarización de la segunda vuelta electoral nos llama a reflexión para poder plantear una nueva constituyente, una nueva constitución o una asamblea constituyente, pero con participación popular, a fin de que no provenga de un golpe militar ni de una revolución como quieren, por ejemplo, algunas agrupaciones políticas en el país. O sea, sí cambió entonces de opinión. Desde luego, los seres humanos estamos para evolucionar nuestras ideas, porque las ideas contra ideas se debaten y nunca se imponen. Y en este caso, la segunda vuelta ha hecho de que nosotros busquemos una forma de consenso para poder llevar adelante este planteamiento de la nueva asamblea o de la asamblea constituyente, señora Verónica. Finalmente, una pregunta a propósito de esta iniciativa de la nueva bancada, que supone que se desgajen de las bancadas ya constituidas 5 o 7 congresistas. ¿Le parece a usted ideal empezar un nuevo periodo de gobierno y antes de que se siente la nueva representación nacional ya se crea una enésima bancada, rompiendo, digamos, la unidad de las bancadas que la gente ha elegido, pensando que iban a conformar eso, bloques partidarios y de opinión dentro del Congreso? ¿Le parece que es un buen augurio para el inicio de este nuevo periodo? Me parece que es un espacio, un periodo muy interesante, porque después de las elecciones sabemos quiénes son electos, y los que están electos dentro de sus bancadas no se sienten cómodos muchas veces. Pero si ni siquiera ha empezado la ideológica que imponen. Pero si ni siquiera ha empezado la gestión de estos congresistas, ¿cómo podrían sentirse incómodos? Porque justamente muchos partidos políticos, por ejemplo en el caso de Renovación Popular, nosotros empezamos para construir un estado de bienestar, para reconocer el Estado de Derecho y para reconocer el proceso electoral al cual la ultraderecha que está dentro de Renovación Popular con una presencia minoritaria se oponía. En consecuencia yo tuve que dar batalla al interior y luego salí por una emisora de alcance nacional y a la hora estaba siendo separados en un debido proceso de Renovación Popular, don Mario. Sí, perdón, adelante. Sí, no, solamente para ir terminando, ¿usted es liberal de derecha o se considera, no sé, algo nuevo, tal vez será un liberal por lo que dice, ¿no?, que al interior de Renovación Popular hay de ultraderecha? ¿Cómo se considera usted? Su pregunta me permite precisar. En el mundo, en este momento, en el mundo occidental y americano, se ha empezado desde la ciencia política a construir 3 grandes corrientes del liberalismo: el neoliberalismo, el liberalismo conservador y el socialliberalismo. El socialliberalismo tiene su sede en Londres,
al igual que el liberalismo conservador, ¿Y de la usted? cual es parte inclusive algunos expresidentes, y en mi caso nos consideramos nosotros socialliberales, y al interior de la bancada hay gente que ni siquiera conoce de ideología, no están bien ubicados filosóficamente, pero impulsan el paramilitarismo inclusive. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista al congresista electo Héctor Valero. Mucha Buenas suerte. noches. Gracias, Mario, y gracias, señora Verónica. Hasta otra oportunidad. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.